Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Este billete de $10 me proporciona un patrimonio mayor que el del 25% de los estadounidenses. ¿Cómo puede ser eso? ¿Stacy? Estamos en el 75% más privilegiado. ¡Qué bien! Vamos a ver el siguiente tuit. Si tiene $10 y carece de deudas, tendrá un patrimonio mayor que el 25% de los estadounidenses. En el gráfico que se remonta a 1989, la línea de color rojo representa el 10% más privilegiado de la población estadounidense, que se está llevando todas las ganancias, lo cual nos lleva otra vez a este gráfico de Google sobre el S&P 500. Ambos gráficos ponen de manifiesto que el 10% más privilegiado se ha hecho con todas las ganancias derivadas del dinero gratuito que viene regalándoles la Reserva Federal desde tiempos de Alan Greenspan. Ellos se quedan con todas las ganancias mientras al resto no les queda nada. Lance Roberts, economista jefe de Clarity Financial y autor del tuit que veíamos sobre ese billete de $10, que ya convierte a quien lo tenga en una persona más rica que el 25% de los estadounidenses, ha publicado este comentario a raíz de todo lo que están diciendo los principales analistas financieros, que ensalzan el comportamiento del S&P 500 y reprenden a los desgraciados del estrato menos selecto de la sociedad con el siguiente argumento: si hubieran querido participar en este mercado, ahora también serían ricos. La culpa es suya por no participar en ese auge desde la crisis. Lo que pasa es que, como señala Roberts, a la mayoría de los estadounidenses ya no les queda dinero. Un gráfico muy interesante. Sí, señor. Esta es la montaña que los estadounidenses han de escalar para alcanzar la clase media. En otras palabras, la clase media está aquí arriba, no como antes que estaba aquí abajo. Y toda esta montaña hay que subirla con una pesada carga. La pesada carga que supone cobrar unos salarios tan bajos o incluso no tener trabajo. Por tanto, el precio del sueño americano empieza a resultar inaccesible para la mayoría de los estadounidenses. No tienes más que buscar en Google la expresión perder la oportunidad para encontrar a un sinfín de analistas de Bloomberg, de la CNBC, etc., acusándole a la gente de haber perdido esa oportunidad por hacer caso a los detractores del sistema. Vamos a ver qué más cuenta la noticia. Para que los particulares puedan invertir han de tener unos cuantos ahorros con los que hacerlo. Pero desgraciadamente, entre el débil crecimiento económico, el estancamiento de los ingresos, el aumento del costo de la vida y dos grandes mercados a la baja, a casi el 80% de los estadounidenses les resulta imposible participar en este mercado, como demuestran numerosos estudios y datos estadísticos que han venido publicándose en los últimos años. Hoy precisamente vamos a presentar algunos de esos datos estadísticos, pero antes de eso, conviene recordar que los dos únicos momentos en los que el estadounidense de a pie participó en el mercado fue con la burbuja de las .com y con la burbuja que acabó desembocando en la crisis del 2007. Ahí fue donde el ciudadano común perdió todo su dinero, donde los representados por esta insignificante línea perdieron todos los activos que tenían. No es justo decir que tenemos igualdad de oportunidades, que hay que tener fe y adoptar una posición larga en el S&P 500, porque la mayor parte de la riqueza que hay depositada en índices como ese pertenece a una gente a la que le resulta muy fácil adoptar esa posición larga, es decir, comprar con un dinero prestado al 0% de interés o incluso menos, a la vez que acuden al mercado de los derivados para cubrirse, lo que hace que su máxima exposición a las ventas no supere el 1 o el 2% de sus activos. En cambio, el ciudadano de a pie acude al mercado con sus ahorros ganados con el sudor de su frente, compra acciones, se endeuda a un interés considerable y no cuenta con ninguna protección, puesto que el costo de asegurar al inversor medio es demasiado elevado y las comisiones también. Por cierto, conviene recordar que los más ricos de estos gráficos no pagan comisiones, o mejor dicho, se las devuelven. Es lo que en Wall Street se llama dinero blando, que se utiliza para devolver las comisiones mediante sobornos ocultos que se producen entre gestores monetarios y corredores de bolsa. La última burbuja tuvo lugar por culpa de la crisis de las hipotecas basura en el mercado inmobiliario. Pues bien, ¿a que no sabes qué les pasó a los verdaderos dueños de esa hipoteca que vivían en esas casas? Que perdieron su patrimonio. En cambio, ¿qué les pasó a los dueños de los derivados, las obligaciones de deuda garantizada y los títulos con respaldo hipotecario? Que no perdieron ni un centavo porque la Reserva Federal compró todos esos títulos con respaldo hipotecario y los trasladó a dominio público.
Aún no se conocen porque todavía no han llegado a su vencimiento, pero están ahí, en el balance general de la Reserva Federal, que contiene billones de dólares en títulos con respaldo hipotecario. O sea que mientras unos lo recuperan todo, otros se quedaron sin patrimonio. Es absurdo decir que hay un grupo de personas que tuvieron el instinto de asumir una posición larga y que el resto son unos perdedores. No tienes más que fijarte en la hucha de la seguridad social. El gobierno estadounidense podría haber dicho fácilmente en los últimos 30 años que el 1% de los títulos cubiertos, como acciones, bonos, etc., fueron a parar a la seguridad social, de forma que ahora la seguridad social sería dueña del 1, el 2 o el 3% del S&P 500, lo que equivale a varios billones de dólares. Y esa riqueza podría utilizarse para contribuir a la jubilación de los estadounidenses de a pie. ¿Y qué efecto habría tenido en el sector? Ninguno. Sabemos que en el escándalo de manipulación del LIBOR, cuando los manipuladores se llevaron el 1% del índice, nadie se dio cuenta hasta años después. Pues bien, del mismo modo podría incautar el 1% de esos mercados e incorporarlo a la seguridad social sin que el sector o la acumulación de riqueza se vieran perjudicados. Vamos a ver una serie de datos sobre lo mal que están las cosas para el estadounidense de a pie. Según el Centro de Investigaciones Pew, la renta media de las familias de clase media cayó un 4% entre el 2000 y el 2014. El Centro de Investigaciones Pew también ha descubierto que la riqueza media de las familias de clase media disminuyó nada más y nada menos que en un 28% entre el 2001 y el 2013. Un impactante 48,8% de los estadounidenses menores de 25 años sigue viviendo en casa de sus padres. Y en el 2007 el patrimonio medio de las familias estadounidenses era de $137.955, o es tan solo de $82.756. Vamos, que su patrimonio se ha visto reducido drásticamente, como ya hemos dicho muchas veces. Déjame que siga con mi ejemplo que estoy lanzado. Adelante. Sabemos que la bajada de los intereses ha provocado una transferencia de riqueza de los ahorristas a los especuladores. Y esos intereses bajos generan burbujas y estafas Ponzi que hacen que sus participantes se crean muy inteligentes por formar parte de ellas. Yo lo que propongo es vincular la seguridad social a la evolución de las tasas de interés, de manera que si los intereses bajan, las comisiones que se generarían por todos los títulos aumentarían y eso permitiría enriquecer la hucha de las pensiones. De esa forma, la principal beneficiada de los intereses bajos sería la seguridad social. Lo que no se puede hacer es robarles el dinero a los ahorristas para entregárselo a Carl Icahn o a otros mafiosos de las grandes empresas, creyendo que es una forma responsable de gestionar la economía, cuando no lo es. No es más que utilizar la ingeniería financiera para trasladar el dinero de los bolsillos de la mayoría de los estadounidenses a los de los especuladores multimillonarios, que no contribuyen con nada al beneficio de Estados Unidos. Ya que hablamos del S&P 500 y de la no participación de los ciudadanos de a pie en él, conviene recordar que en la burbuja de Nasdaq sí que participaron y perdieron algo así como 5 billones de dólares, mientras que en la última burbuja las pérdidas ascendieron a unos 10 billones. En fin, vamos a ver otro tuit, esta vez de Aaron Luchetti, de The Wall Street Journal. El Nasdaq se ha recuperado de su aflicción por la burbuja de las .com. Quienes no lo han hecho han sido las ofertas públicas de venta. El tuit venía acompañado de un gráfico, lo que pasa es que se me ha olvidado imprimirlo y la impresora de aquí tarda como 30 minutos. Yo puedo reproducir con un baile la tendencia del gráfico. Sí. Esto es que sube. Sí, suben el Nasdaq y el S&P 500. Sí. En la burbuja de las .com había un montón de ofertas públicas de venta. O sea que esas bajan y el gráfico sube. Sí. Así reproduzco yo los gráficos, con esta especie de baile de los gráficos. El baile de los gráficos. La ausencia de ofertas públicas de venta se debe a las elevadísimas valoraciones de muchas de las empresas, como es el caso de Uber, que vale más que el 85% de todas las empresas que integran el S&P 500, por lo que resulta imposible hacer una oferta pública de venta y que la gente pueda invertir. Los únicos que salen beneficiados son los Carl Icahn y los Goldman Sachs de turno. Un día las carteras de los inversores acabarán por desaparecer y esa ausencia de ofertas públicas de venta nos habla de un mercado en desaceleración, de una disminución de la actividad en Estados Unidos. Alguien dijo una vez que tener acciones es como sujetar un fósforo encendido. Las acciones de Uber están en manos de unos cuantos multimillonarios del Valle del Silicio, mientras la valoración de la empresa no deja de subir. Lo que pasa es que al final se acaban optando por hacer una oferta pública de venta y los mercados corrigen el precio, el fósforo termina quemándonos los dedos y pasamos a ser carne de cañón para el fenómeno de los unicornios.
Bueno, llegados a ese punto, a lo mejor aumentaba la velocidad monetaria, porque además de esta continua reducción del número de personas que controlan los activos y que también ha quedado demostrada en los gráficos, otra de las causas por la que los estadounidenses no pueden invertir es por el continuo descenso de la velocidad monetaria. El gráfico que establece el año 2000 como punto de referencia para el 100% recoge la evolución de la velocidad monetaria en Estados Unidos, Europa y Japón. Pues bien, como ves, la velocidad monetaria ha caído un 40%. Déjame verlo. El dinero no circula, sino que se queda en manos de unos pocos que como mucho pueden pasarlo de su cartera de acciones de Uber al S&P 500, pero que no lo hacen circular por la economía real. En otras palabras, en el 2008 se decidió emitir muchísimo dinero y dárselo a los bancos para rescatar a los acreedores. Y los bancos aprovecharon ese dinero para quedárselo en su poder y seguir manteniendo en pie su insolvente cartera de bonos, que es como tienen estructurada su capitalización. Pero de prestar dinero para estimular la economía, nada. De ahí que la velocidad monetaria, que representa el dinero que los bancos se prestan los unos a los otros, no haya subido. No olvidemos que cuando un banco concede un crédito, parte de ese dinero acaba depositado en otro banco que a su vez se lo presta a un tercero. Así está la velocidad monetaria a día de hoy y así funciona la magia del capitalismo en Estados Unidos. Si no se deja que los bancos malos quiebren y dejen paso a nuevos bancos saneados, se acaba en una situación en la que la velocidad monetaria se seca por completo y la economía se desertifica. Vamos a ver otra forma de aumentar la velocidad monetaria teniendo en cuenta todo lo dicho. La Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos aprueba la anfetamina soluble con sabor a naranja para su uso en niños. Se trata de una especie de caramelos que obligan a tomar a los escolares estadounidenses, sobre todo a los que van a colegios públicos. Tengo familiares que me han confirmado que sí, que obligan a los niños a tomar esas anfetaminas. Lo importante no es el sabor a naranja que les dan para que a los niños les guste, sino que las anfetaminas pueden aumentar la velocidad monetaria y contribuir a que los billetes de $10 circulen más deprisa. Una subvención más a la industria farmacéutica, Sí. que obliga a los niños a consumir drogas para aumentar sus beneficios. Nosotros en mi época esnifábamos pegamento. Seguro que eso contribuye a que el S&P 500 pueda subir todavía más. Sí, las subvenciones, las fusiones y adquisiciones y todo el dinero gratuito que recibe la clase privilegiada, sumado a la ausencia de ahorros por parte de los ciudadanos de a pie, son una receta perfecta a base de anfetaminas. Voy a comprar una pequeña parte del S&P 500. Me parece bien. Mientras lo haces, nosotros hacemos una pausa. Los esperamos en la segunda parte con muchas cosas más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de viajar hasta Ontario, Canadá, para hablar con Henry Giroux, catedrático de la Universidad McMaster, profesor por una escolarización en pro del interés público y autor de La guerra del neoliberalismo contra la educación superior y la política y la cultura zombies en la era del capitalismo de casino. Henry, bienvenido. Gracias por invitarme. Muy bien, entremos en materia. La locura se está apoderando de Estados Unidos. Escribe usted en su libro sobre la política zombie, un punto de vista que comparten muchos europeos que asisten al auge de Donald Trump. ¿Cómo explica su aumento de popularidad en la era de la política zombie y el capitalismo de casino? Yo creo que Trump encarna ambas cosas. Por un lado, encarna a ese tipo de lo que yo llamo muertos vivientes, a los que la justicia social, política y económica no parece importarles lo más mínimo, y que tanto hacen por socavar la democracia. Y por otro, representan también a los intereses del 1% más privilegiado. Ahora bien, lo verdaderamente interesante de Trump es lo que gira en torno a él, que es sintomático de un problema mucho mayor. Yo creo que podemos hablar de 3 o 4 cuestiones que son las que han propiciado su auge. La primera es un miedo cultural que se ha instaurado desde los atentados del 11 de septiembre y que básicamente divide a la gente en 2 clases, o amigos o enemigos de Estados Unidos, sin lugar para grises intermedios. La segunda es el conocimiento y el manejo de los medios que tiene Trump y que no duda en utilizar para llegar a la indignación de la gente y para transformar esa indignación en olas que enmascaran la naturaleza de los problemas.
En muchos sentidos, Trump es producto del Partido Republicano. Robert Kagan, uno de los máximos exponentes del conservadurismo estadounidense, lo denominaba el monstruo de Frankenstein del partido. Y yo creo que tiene razón. Y Trump es también producto de una corriente contraria al intelectualismo que existe en Estados Unidos y que lo está inundando todo, desde los medios a las escuelas. Cuesta mucho hablar de Trump sin decir que encarna un nuevo tipo de analfabetismo cívico. Trump también parece encarnar una tradición estadounidense, la de la charlatanería. Sí. En otras palabras, Estados Unidos es cuna de algunos de los mayores charlatanes de la historia, como es el caso de P.T. Barnum. Y desde ese punto de vista, Trump es muy estadounidense. Encarna perfectamente una cultura ambulante que es muy rica en Estados Unidos. Así pues, apoyar esta mentalidad de fingir hasta conseguirlo es algo muy típico estadounidense. Creo que tiene toda la razón. La diferencia respecto a otras veces es que cuenta con unos medios de comunicación a su total disposición 24 horas al día, 7 días a la semana. En Estados Unidos a los famosos no se les hacen preguntas tan difíciles como las que hacen ustedes en el programa. Hay una especie de respeto reverencial por ellos que impide preguntar lo que verdaderamente importa. Y yo creo que no hace mucho que los estadounidenses han empezado a darse cuenta de que Trump representa una nueva forma de autoritarismo que encaja perfectamente en lo que yo llamo la política zombie. Es casi un movimiento neofascista. Estamos hablando de un político deseoso de cometer crímenes de guerra. Cree en la tortura, en bombardear a las personas y además es un idiota. Y la gente está empezando a darse cuenta ahora, aunque a lo mejor ya es tarde. Lo que está claro es que Trump es producto del odio y el fanatismo que viene promoviendo el Partido Republicano y también, en cierto modo, el Partido Demócrata desde hace años. Pero hay otra cosa muy importante de la que no hemos hablado aún, Max. El sistema bipartidista de Estados Unidos es totalmente incapaz de dar respuesta a las necesidades básicas de los ciudadanos. Y dentro de ese enfado que también está aprovechando Trump, hay una especie de fractura entre los que creen en la democracia y los que no. Pero como digo, lo que hace Trump básicamente es aprovecharse del enfado actual existente con la clase dirigente. Lo que pasa es que va mal dirigido y es muy peligroso. Ya que he hablado de los medios... De los medios dominantes. Sí, de los medios dominantes. Tras la Segunda Guerra Mundial, pareció existir un esfuerzo en Occidente, en Estados Unidos, por proteger a la opinión pública de la propaganda, y eso hace que un periodista como Walter Cronkite acabe sus estudios universitarios con un objetivo claro: contar la verdad que más le conviene a la opinión pública. Ya vimos en los congresos de Nuremberg lo que pasa cuando se reúne mucha gente y se adopta una actitud propia de una secta. Algo que parece volver a repetirse a día de hoy con las redes sociales y eso que ha venido a denominarse fenómenos virales, que permiten movilizar en un instante a decenas de millones de personas. Basta con que un líder carismático diga una sola frase para que lo acompañe toda una horda de seguidores. ¿Qué le parece? Sí, creo que vuelve a tener toda la razón. Ahora bien, también pienso que donde los medios han cosechado un gran éxito, y un éxito muy pernicioso, por cierto, es en ese gusto que han desarrollado por el espectáculo. Los medios no organizan a la opinión pública en torno a las cuestiones de relevancia, sino en torno al espectáculo. Fíjese si no en las palabras del máximo responsable de la CBS, que dijo algo así como: a mí no me gusta Trump, pero las audiencias han subido muchísimo y eso nos está permitiendo llevarnos un dineral. Es decir, el ansia de espectáculo se une al ansia de dinero, dejando atrás cualquier atisbo de responsabilidad política, moral, ética y social. El directivo de la CBS que hizo esas declaraciones fue Leslie Moonves. En fin, en la campaña de Estados Unidos se está produciendo un fenómeno muy interesante. Los estadounidenses de raza blanca se mueren. Solo se había visto un aumento de la tasa de mortalidad así en Rusia tras el desplome de la Unión Soviética. Y ese incremento también tiene una causa económica en el caso de Estados Unidos.
El problema es la diferencia que separa la crisis económica de la crisis de ideas que tenemos. La crisis de ideas no coincide con la crisis económica, a pesar de las contradicciones existentes en la sociedad estadounidense y muy especialmente en lo que respecta a las enormes desigualdades actuales. No en vano, la mitad de toda la riqueza de Estados Unidos está en manos de 450 familias. Además, no hay trabajo, la juventud no tiene futuro. Tenemos una política mayoritaria que considera a los ciudadanos elementos prescindibles que incluso pueden llegar a ser sobras del sistema. Ahí es donde entra en juego el concepto zombie, que representa a toda una maquinaria destinada a provocar la muerte social y política. Y Trump es la quinta esencia de eso. Permítame hacer una pequeña digresión, a ver qué le parece. Los pescadores de atunes de Japón, que están llevando al atún azul a la extinción, están almacenando los atunes en congeladores para que cuando acaben de extinguirse, el precio suba y ellos puedan enriquecerse con su venta. Es lo que ha venido a llamarse la economía de la extinción. ¿No le parece que eso refleja lo que acaba de decir usted sobre el carácter prescindible de los ciudadanos, que incluso añade valor a los que provocan la extinción? ¿Qué opina? Es un argumento brillante por su parte. El único valor que importa actualmente es el de compraventa. Y la única prioridad que importa es la acumulación de capital. Ganar todo el dinero que se pueda en el menor tiempo posible. Y ahí los ciudadanos dejan de tener importancia, como no sea para que los exploten. Nos encontramos en un periodo caracterizado por la naturaleza prescindible del ser humano que no se parece a nada que hayamos visto jamás. Porque no solo se trata de una marginación por motivos de raza o clase, sino que afecta a toda la clase media, que está desapareciendo. Yo creo que el enfado y la frustración, unidos a la falta de análisis teórico y político, son los que han generado esta situación tan peligrosa y explosiva. Ya que hablaba antes de la crisis de ideas, el neoliberalismo es una de las ideas que más éxito han tenido desde principios de los años 80. Un concepto asociado a Reagan, a Thatcher, a la desregularización, a la financiarización y al hecho de tratarlo todo como si fueran materias primas. Todos sabemos en qué consiste. Pues bien, el FMI acaba de reconocer que el concepto del neoliberalismo se ha sobrevendido. ¿Qué le parece a usted? Madre mía, es como decirle a un niño de 2 años que Papá Noel no existe. El FMI añade que quizá la austeridad y el flujo libre de capital no sean tan estupendos como nos han querido hacer ver, y estén provocando un aumento de las desigualdades. Fíjese cómo el FMI se refugia en su trinchera. Cuando las economías empiezan a desplomarse, el FMI, que ha sido uno de los mayores impulsores de esta teoría, va y dice en su lecho de muerte que a lo mejor la idea no era tan buena como ellos nos la habían vendido y que por favor no los manden al infierno. ¿No le parece increíble que ahora critiquen toda esta filosofía? Bueno, yo creo que las contradicciones se están haciendo tan evidentes que al 1% más privilegiado le está entrando el miedo. Mire, a medida que el Estado social y los beneficios sociales van desapareciendo, ¿qué nos queda? Pues un Estado castigador que se dedica a criminalizar a la gente con problemas sociales, metiendo en la cárcel a los sin techo, esposando a los niños por no ir vestidos como deben, menospreciando a los pobres, pero se están quedando sin excusas. En esta cultura de crueldad y esta política que nos convierte a todos en prescindibles, la ideología está tan desnuda, Max, tan desprovista, que hasta ellos mismos acaban viéndose entre la espada y la pared. Ahora bien, no están diciendo que haya que acabar con el neoliberalismo. Dicen que hay que cambiarlo un pelín, que las medidas de austeridad ya no serán tan duras. Querer hacer ver como que reflexionan sobre lo que hacen es una forma de intentar preservar los cimientos de este capitalismo que trafica con la muerte. Y además tampoco es que reflexionen demasiado sobre toda la desdicha que provocan, porque tienen el convencimiento de que la actividad económica no acarrea consecuencias sociales. Una de las cosas con las que más disfruta uno leyendo sus obras es su fina prosa y su refinado lenguaje.
que son un verdadero placer para los sentidos. Pues bien, hay un fragmento concreto que me gustaría recuperar. Aquel en el que dice que la violencia es la única forma de placer. Sí. Háblenos al respecto. Lo que quiero decir con esa frase es que Estados Unidos está saturado de violencia. Y por violencia no me refiero a los asesinatos de jóvenes que se producen en Chicago, donde mueren más personas tiroteadas durante un año que en Afganistán, sino a esa especie de conversión de la violencia en un deporte, en una forma de entretenimiento, el principio fundamental por el que se rige la sociedad civil en todas sus manifestaciones, ya sea en la política, en el mundo del entretenimiento, en las películas, en el cine de catástrofes. La violencia es el mediador definitivo a través del cual resolvemos los problemas. Se penaliza a los pobres hasta tal punto que la guerra contra la pobreza se convierte en una guerra contra los pobres. Y esto va a más. Estados Unidos es un país enteramente dominado por la violencia y por los grupos de presión de la violencia. De lo que hay que darse cuenta es de que existen alternativas que no implican violencia necesariamente. Henry, ¿le parece que sigamos el próximo día? Sí, por supuesto. Muy bien, aquí lo dejamos entonces. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Henry Giroux, autor de La guerra del neoliberalismo contra la educación superior, entre otros libros. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. El gráfico, que se remonta a 1989, la línea de color rojo, representa el 10% más privilegiado de la población estadounidense, que se está llevando todas las ganancias, lo cual nos lleva otra vez a este gráfico de Google sobre el S&P 500. Ambos gráficos ponen de manifiesto que el 10% más privilegiado se ha hecho con todas las ganancias derivadas del dinero gratuito que viene regalándoles la Reserva Federal desde tiempos de Alan Greenspan. Ellos se quedan con todas las ganancias mientras al resto no les queda nada. Lance Roberts, economista jefe de Clarity Financial y autor del tuit que veíamos sobre ese billete de $10, que ya convierte a quien lo tenga en una persona más rica que el 25% de los estados. Desgraciadamente, entre el débil crecimiento económico, el estancamiento de los ingresos, el aumento del costo de la vida y dos grandes mercados a la baja, a casi el 80% de los estadounidenses les resulta imposible participar en este mercado, como demuestran numerosos estudios y datos estadísticos que han venido publicándose en los últimos años. Hoy, precisamente, vamos a presentar algunos de esos datos estadísticos, pero antes de eso, conviene recordar que los dos únicos momentos en los que el estadounidense de a pie participó en el mercado fue con la burbuja de las .com y con la burbuja que acabó desembocando en la crisis del 2007. Ahí fue donde el ciudadano común perdió todo su dinero, donde los representados por esta insignificante línea perdieron todos los activos que tenían. No es justo decir que tenemos igualdad de... Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Este billete de $10 me proporciona un patrimonio mayor que el del 25% de los estadounidenses. ¿Cómo puede ser eso? ¿Stacy? Estamos en el 75% más privilegiado. ¡Qué bien! Vamos a ver el siguiente tuit. Si tiene $10 y carece de deudas, tendrá un patrimonio mayor que el 25% de los estadounidenses. Estadounidenses ha publicado este comentario a raíz de todo lo que están diciendo los principales analistas financieros, que ensalzan el comportamiento del S&P 500 y reprenden a los desgraciados del estrato menos selecto de la sociedad con el siguiente argumento: si hubieran querido participar en este mercado, ahora también serían ricos. La culpa es suya por no participar en ese auge desde la crisis. Lo que pasa es que, como señala Roberts, a la mayoría de los estadounidenses ya no les queda dinero. Un gráfico muy interesante. Sí, señor. Esta es la montaña que los estadounidenses han de escalar para alcanzar la clase media. En otras palabras, la clase media está aquí arriba, no como antes, que estaba aquí abajo. Y toda esta montaña hay que subirla con una pesada carga. La pesada carga que supone cobrar unos salarios tan bajos o incluso no tener trabajo. Por tanto, el precio del sueño americano empieza a resultar inaccesible para la mayoría de los estadounidenses.
No tienes más que buscar en Google la expresión perder la oportunidad para encontrar a un sinfín de analistas de Bloomberg, de la CNBC, etcétera, acusándole a la gente de haber perdido esa oportunidad por hacer caso a los detractores del sistema. Vamos a ver qué más cuenta la noticia. Para que los particulares puedan invertir han de tener unos cuantos ahorros con los que hacerlo, pero